Muy buenas tardes para todas y todos los participantes en nuestro primer evento a través de la red, la teleconferencia que inicia el foro, que durante 6 semanas estaremos acompañando a cada uno de ustedes en su participación, en sus lecturas, en sus puntos de reflexión y en sus apropiaciones sobre este tema tan apasionante e interesante que toma vigencia hoy día, dada una serie de situaciones que vamos a revisar. Bienvenidos de nuevo entonces, esperamos durante esta hora siguiente estar con ustedes compartiendo el tema. Este taller foro es respaldado por la Secretaría de Salud Municipal, la Alcaldía de Medellín, y a través del trabajo conjunto con la Mesa de Maternidad Segura, organizada por la Alcaldía de Medellín, específicamente la línea preconcepcional de la mesa, que se ha unido a las líneas de gestación, parto y lactancia, y el Grupo Nacer como operador de la salud pública y la educación para la salud, para la Secretaría de Salud de Medellín, y la Mesa de Prevención de Embarazo Adolescente. Con ustedes esperamos entonces realizar este evento y tener los logros que queremos alcanzar para la ciudad. En esta presentación vamos a hacer los diferentes aspectos de trabajo, vamos a presentar los objetivos que se han propuesto, hacer unas reflexiones, un poco de análisis interior de lo que pensamos acerca de la vida, la salud, redefinición de la salud y los derechos, y nos vamos a hacer la pregunta de por qué tenemos que cambiar, soportado en algunos indicadores, y en la propuesta del gobierno del Plan Decenal de 2012-2021. Para terminar, estaremos haciendo una propuesta de por qué debemos, cómo podemos hacer un cambio de la dirección con respecto a nuestras políticas y nuestras acciones en salud. Empecemos entonces haciendo una reflexión frente a lo que nos hemos propuesto como objetivo. Hoy les vamos a presentar entonces la estrategia de acompañamiento social preconcepcional con enfoque de derechos, basado fundamentalmente en situaciones locales y en las propuestas que hasta el momento están planteadas en la literatura, que son muchas, pero apenas recientemente se está preguntando el mundo que debemos cambiar la forma de enfoque del proceso del plan reproductivo para acompañar a hombres y mujeres de una manera integral para mejorar la condición de la familia humana. Los objetivos específicos están entonces planteados en establecer con ustedes los componentes que soporten la estrategia de acompañamiento preconcepcional y en un análisis reflexivo deducir la importancia de por qué debemos cambiar nuestra actitud en la valoración integral, en la visualización, en el enfoque de las personas durante su proceso vital cuando se acercan o están bajo nuestra supervisión en los sistemas de salud. En consecuencia, otro objetivo es fortalecer con todos los proveedores una serie de habilidades de comunicación y aprendizaje recíproco que fortalezca las estrategias para esta protección integral, autónoma y responsable de la salud de las personas, y motivarlos al final del taller, durante las 6 semanas que estaremos trabajando para que entre todos tratemos de conformar una especie de red que necesitamos para iniciar esta propuesta ambiciosa para la ciudad. Las reflexiones iniciales las vamos a plantear en los siguientes términos. Vamos a preguntarnos cuál es el sentido de la vida, cómo definir entonces la salud, en qué posición está la salud con respecto a la vida y cómo se relacionan, por qué debemos pensar en derechos humanos y para qué sirven estos derechos humanos. Reflexiones iniciales, entonces, el planteamiento inicial es del sentido de la vida. Erich Fromm plantea que la vida es la búsqueda de la felicidad y que bajo ese pretexto todo lo que soñamos, deseamos e imaginamos nos ayuda a disfrutar con los otros, que son los que nos acompañan en el camino de la vida por el solo hecho de vivir. Cualquier persona o todos tenemos una definición de la vida, el solo hecho de disfrutarla y gozarla, pero le encontramos un sentido. Ese sentido puede ser básicamente el planteamiento de un modelo de vida que muchas veces
surge en la estructura de la conformación familiar y hace parte de ese mejoramiento permanente en cada uno de nosotros. El sentido de la vida, entonces, cada uno le va dando una distinta determinación. Y es importante tener en un momento dado claridad de cuál es mi vida y para dónde voy. Podemos tener de la vida una experiencia fabulosa, hacer simplemente el hecho de disfrutar, de gozarnos la vida, y obviamente pues requiere que cada uno identifique que eso es necesario exigirnos los momentos vitales para un mejor bienestar y el desarrollo de nuestras capacidades. Otra interpretación del sentido de la vida podría ser el ejercicio interior más profundo de una experiencia individual que implica un cambio personal para la autogestión y la libertad. Cualquiera de las distintas opciones en que podemos repensar la vida finalmente nos puede presentar hasta dos o más definiciones. Por lo tanto, el sentido de la vida está dado en la individualidad. Cada uno definirá y deberá tener una identificación del sentido de su vida, para qué le sirve la vida, además de gozar y disfrutarla, como son los planteamientos que están descritos desde los filósofos de la antigua Grecia. Planteándonos en relación con la vida el concepto de salud. Para nadie es un secreto que cuando estamos saludables, estamos viviendo, estamos disfrutando la vida. Entonces, una tarea que tenemos todos los prestadores de servicios de salud y todas las personas en general es identificar qué es la salud, para qué me sirve la salud, cómo la puedo definir. Podría ser la salud simplemente un bien material, un bien espiritual, una riqueza, algo que me pertenece, algo que me es propio, por lo tanto que lo valoro. La salud igualmente podría ser solamente ese momento de sentirme mal y en ese momento busco medicamentos, tratamientos, terapias o alguna otra alternativa que la medicina y las distintas aproximaciones a la curación de la salud, de la enfermedad, perdón, se nos presentan. O sea, son formas mínimas de interpretar la salud. La salud también podría ser una interpretación integral, holística, con el entorno, con el medio ambiente, con lo que es en nuestro espacio exterior, que lo compartimos con las personas que cohabitan y que se relacionan permanentemente con nosotros. La salud entonces toma una dimensión integral y algunas personas probablemente sin la oportunidad o con indiferencia o con alguna actitud diferente, puede existir que tengan entonces una posición indiferente frente a la salud. Y no se preocupen por ella, sino cuando ya realmente la han perdido. En ese ejercicio de definir la salud durante muchos años de la historia de la humanidad, la OMS, cuando se organiza después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948 se sienta a definir la salud para los parámetros de las condiciones epidemiológicas del momento y bajo las condiciones de la concepción de salud, y define esta clásica definición como el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de enfermedad o debilidad mental. Con esta definición de la salud, un tanto anticuada y poco aplicable a la vida y a la forma en que interpretamos la vida hoy día, los seres humanos nos hemos mantenido y controlado los sistemas sociales, los sistemas económicos, los sistemas administrativos, etcétera, en una balanza entre la salud, balanceando la vida y la muerte, y nos damos cuenta que la salud es mucho más allá que esa definición estrecha, porque la vida, concibiendo la vida como un sistema de relaciones donde todos estamos unos con otros expuestos a noxas o accidentes, a agentes causales, a los sistemas sociales, al medio ambiente, que a su vez impactamos y modificamos, y supeditados por nuestra disponibilidad de servicios de salud, la balanza de la salud se puede modificar indefectiblemente hacia la muerte o mantenerse en una balanza inestable hacia la vida. Esa balanza entonces es un sistema realmente dinámico, un sistema que permanentemente está cambiando
Y por lo tanto la OMS se ha hecho una reflexión sistémica reciente que trata de identificar la definición de la salud con una necesidad de homologarlo como se ha interpretado en la ecología, los sistemas vivos y los sistemas complejos. A partir de la definición de la hipótesis Gaia, se plantea que la Tierra, como un sitio de nuestra vida, de desarrollo de nuestra vida, es capaz de mantenerse en un balance inestable en rangos estrechos y se autoajusta. Infiriendo esta definición, la OMS, en una comisión nombrada por ella, de personas que se sentaron a pensar cómo era necesario cambiar la definición, nos plantea que la salud humana podría ser entonces una habilidad para automantenernos, para autoajustarnos, que en teoría de sistemas se llama realizar nuestra autopoiesis, o sea, nuestra autoorganización, para poder enfrentar todos los retos, que son los retos que construimos como sistemas sociales, sistemas físicos y nuestra capacidad emocional, física y corporal. En este sentido, la salud desde una visión holística entonces pasa a ser una capacidad para desempeñarnos autónomamente, para poder ser libres, para poder expresar nuestras capacidades, nuestras cualidades. La salud igualmente entonces nos permite optar por una experiencia vital que, identificándonos con los filósofos, nos permite vivir la vida de una manera placentera, lúdica, y nos permite igualmente reproducirnos como opción de vida. Es la libertad entonces final para desarrollar el papel social. Una reflexión que nos debe ayudar a pensar que la salud realmente es un proceso permanente es el modelo de Stephen Hawking. Quienes lo conocen saben que es uno de los científicos de mayor producción mundial, es un individuo que permanentemente es consultado, está sentado en la silla de Newton en Cambridge, tiene una esclerosis lateral amiotrófica y este señor de 74 años en este momento se comunica permanentemente y es útil para el mundo. Este señor tiene una condición llamada esclerosis lateral amiotrófica. La pregunta que yo les dejo es, ¿realmente está enfermo? Por lo tanto, la salud es la capacidad final de ser útiles, de ser socialmente participantes y de poder, a pesar de condiciones clínicas, disfrutar de la vida. Entonces, en el sistema de salud es necesario que nos repensemos, es necesario que hagamos un alto en el camino y nos digamos si debemos continuar de la misma forma, utilizando los mismos términos, definiendo la salud y la vida y omitiendo esas interrelaciones que mantenemos permanentemente el uno con el otro. Por lo tanto, la propuesta inicial de esta reflexión es que debemos hacernos conscientes de lo propio. Debemos tomar conciencia de cada una de nuestras virtudes, cualidades humanas y así mismo ayudarle a la gente, ayudarle a nuestros contemporáneos para que hagan un ejercicio individual, no importa cuál sea su condición social, su origen, acerca de la salud y la vida, porque cuando se tiene este valor y se apropia con él, se va a cuidar y se va a proteger. En este sentido, entonces, debemos pasar al siguiente punto de reflexión. ¿Por qué tenemos que hablar de derechos humanos? ¿Para qué nos sirven esos derechos humanos? Los derechos humanos, fundamentalmente, están diseñados a través de la historia como producto de las vejaciones, de los olvidos, de los abandonos, de la indiferencia, de la violencia que ha construido el ser humano a lo largo de su historia. Esta situación nos ha llevado a pensar, después de múltiples guerras y con la mayor de las crisis en el siglo pasado, la Segunda Guerra Mundial, después de haber pasado una primera y continuar en combates y en olvidos, no solamente en conflictos militares, sino también en conflicto con las personas, violencias de género, violencia contra las mujeres, contra las personas vulnerables, contra todas las personas que no pueden defenderse, nos ha llevado a pensar en 1948 que era necesario construir una declaración de los derechos humanos a partir de una larga historia de violaciones. Y fue la presidenta, la esposa del presidente Roosevelt,
Eleanor Roosevelt, quien dirigió esta Comisión de Derechos Humanos y proclamó los derechos humanos en 1948 con base en el reconocimiento del gran desprecio e ignorancia de los derechos de las personas y el resultado de una barbarie ultrajante que desconocía el derecho de cada uno a nacer libre e igual en dignidad y en derecho. Con esta historia de los derechos humanos como derechos fundamentales han surgido otra serie de convenciones y otra serie de organizaciones internacionales que han luchado por los derechos y han propuesto que es necesario reconocer los derechos no solamente de los seres humanos en general, sino también los derechos de la mujer, los derechos del niño. Y a partir de entonces se han generado una serie de derechos secundarios y terciarios. Hay que reconocer 4 de los grandes derechos humanos que tienen que ver con el proceso de protección a la maternidad y a la infancia, y tienen que ver con la protección a la vida, a la libertad, el derecho al trato digno, al trato no cruel, a la información, a la capacidad de informarse y de preguntar y a no ser molestado por la opinión que cada uno de nosotros pueda dar, y a proteger la maternidad y la infancia. Y otros tantos derechos que se han aplicado. ¿Sobre qué se soportan los derechos humanos? Hemos hecho en el primer encuentro de ayer una reflexión frente a los soportes que los filósofos modernos de las ciencias sociales proponen. Basado en la filosofía socrática y presocrática, la moral es diferente, pero complementaria con la justicia. La moral no tiene nada que ver con la creencia o la afinidad religiosa. La moral se relaciona desde los principios de la filosofía con lo que es propio de lo humano. Se define la justicia en una interrelación estrecha con lo propio de lo humano como lo que es correcto para cada ser humano, lo que cada ser humano merece, eso es lo justo. Y en ese sentido aparece el concepto de la ética. El concepto de la ética se relaciona interdependientemente con la moral y con la justicia, y en esa trilogía la ética pasa a ser nuestra postura humana correcta. Es esa balanza entre el bien y el mal, o entre lo que es adecuado y lo que no es adecuado. Y en este punto los derechos humanos toman conciencia y toman valor, porque los derechos humanos nos posicionan en un momento de verdad verdaderamente humano, verdaderamente correcto. Esto es cumplimiento o esta rectitud frente a los derechos humanos es lo que realmente hoy día se ha considerado es la carta de navegación del orden mundial. Deberíamos mantener, deberíamos reconocer, deberíamos liderar, educar, defender, proteger los derechos humanos porque son universales, porque nos reúnen a todos los que estamos viviendo en el planeta, así hayan sociedades o culturas humanas que no estén incluidas o que no estén identificadas con la Carta de Navegación de los Derechos Humanos. De todas maneras, independiente de nuestra forma, credo e identificación mística, etcétera, los derechos humanos nos pertenecen a todos los seres humanos. Entonces, una pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, y si existen los derechos humanos, ¿cuál es su historia? ¿De dónde vienen estos derechos humanos? ¿Cómo surgieron en la humanidad? La historia se remonta al siglo IV a.C., cuando Ciro el Grande, el rey persa, liberó a sus esclavos en un acto político que algunos historiadores cuestionan como un verdadero acto altruista, sino más bien político, pero finalmente esto sentó las bases para que en Grecia, los Aristóteles y los otros filósofos plantearan lo que es el concepto de la ley natural. La ley natural es lo que define que es la relación entre la moralidad, la ética y la justicia, y es lo que verdaderamente construye la polis, que es el sentido de la organización social. A partir de una serie de análisis y reflexiones históricas hasta el siglo XVIII, se fundamentan entonces por la fatiga del ultrajamiento y de la violencia de los monarcas franceses, se empieza a plantear los derechos del hombre y del ciudadano, pero 100 años antes ya se había, unos años antes, perdón, ya se habían planteado estos derechos en la revolución civil de los Estados Unidos.
La Declaración de los Derechos Humanos no incluyó a la mujer inicialmente, pero paralelamente Olympe de Gouges, una mujer escritora francesa, venía escribiendo los derechos de la mujer y de la ciudadana, donde planteaba que la mujer nace igual que los hombres en derechos. Y en esas declaraciones fueron la base para la Declaración de los Derechos Fundamentales Universales Humanos a partir de las Naciones Unidas en 1948. Colombia fue uno de los países que firmó la declaración y con el soporte de la Declaración de los Derechos Humanos, Colombia estableció en 1991 una reforma constitucional y nuestra Asamblea Constituyente incluyó al Estado como un Estado social de derecho. Plantea en la Constitución que es una obligación, un derecho del ciudadano reclamarle a las instituciones públicas y privadas el mantenimiento de los instrumentos que están al servicio de la sociedad. Por lo tanto, todo lo que está planteado como un derecho ciudadano se está fundamentado en un fin esencial del Estado, que es garantizar la efectividad de los principios, los derechos y los deberes de la Constitución. Y es garantía de la República proteger para las personas en sus bienes, en su honra, todos los derechos y libertades. En ese sentido, todas las personas de índole privado o público y protegiendo la salud, estamos obligados a comprometernos con la protección de la salud porque la Constitución se considera norma de normas para cada uno de los ciudadanos. Terminando esta fase primera de reflexión, nos preguntamos entonces, ¿por qué hemos de cambiar? ¿Por qué tenemos que repensar el modelo de acompañamiento a las personas en sus planes de vida, en sus proyectos de vida? La primera dimensión que nos encontramos es la dimensión de la pobreza. El mundo se enfrenta a un 60-70% de pobreza y las definiciones actuales tratando de identificar los determinantes de esas condiciones de inequidad, de esas situaciones de olvido que hacen que las personas no tengan oportunidad para salir adelante y desarrollar sus capacidades y sus habilidades como lo propone Martha Nussbaum, están identificadas en tres elementos o tres dimensiones, en el aspecto de la salud, en el aspecto educativo y en la calidad de vida. Si observamos en cada una de estas dimensiones que hoy día están pulsando para los correctivos de la pobreza en el mundo, observamos que casi todos los elementos identificados tienen que ver con determinantes del desarrollo de la vida de las mujeres en la construcción social de la familia. Por lo tanto, la pobreza mundial está soportada en los hombros de las mujeres. Las mujeres han construido la sociedad, las mujeres han estructurado la base de la familia humana, han construido los pilares de la cultura y finalmente podemos observar que en los planes de desarrollo del milenio igualmente los indicadores de pobreza están como metas de desarrollo porque son las mujeres las que han mantenido ese desarrollo social y cultural humano. Básicamente tenemos que reconocer algunos indicadores globales y es la salud materna y perinatal. A pesar de que hay una tendencia a la disminución de la mortalidad materna, en el 2008 todavía sigue muriendo una mujer cada minuto y medio dando vida. Y es muy importante identificar que más del 85% de esas muertes son evitables y que una serie de intervenciones de la práctica obstétrica y de la medicina tienen que ver con esos determinantes de mortalidad, como es los altos índices de cesárea y del trato inadecuado de las mujeres durante el proceso reproductivo. A pesar de que se puede identificar que la gestación normal en un 95% de las veces se espera que ocurra sin complicaciones, bajo condiciones especiales de subdesarrollo, de falta de equidad o de pérdida de oportunidad para las mujeres, hasta un 40% de las gestaciones se pueden complicar en distintos sitios del mundo. 15% de estas complicaciones pueden ser graves
y se pueden identificar, por ejemplo, hasta 14 millones de hemorragias. 99% de esta situación ocurren en países pobres. Y a América Latina le corresponde 23.000 muertes, 43% de ellas, de las mujeres en el mundo, no alcanzan a llegar a los sistemas de salud. Con respecto a la mortalidad perinatal, cada año se calculan aproximadamente 4,5 millones de muertes perinatales. Igualmente, el 99% ocurre en países pobres, en países en desarrollo, que tienen que ver con la inequidad, la corrupción, la falta de oportunidad de desarrollo de las personas y el desconocimiento a las mujeres como seres organizadores de la conducción social humana en las familias. Perdón. Las primeras causas identificadas que favorecen la mortalidad perinatal son la prematuridad, muchas de ellas por preeclampsia, infecciones, muchas de ellas adquiridas antes de la gestación, y la hipoxia perinatal, muchas de ellas por falta de oportunidad o por tratamientos inadecuados durante el trabajo de parto. Por lo tanto, podemos concluir que la mortalidad perinatal es el reflejo de una baja calidad en el acompañamiento, en la entrega juiciosa y saludable a la salud de las mujeres durante la gestación, el parto y el puerperio. Es entonces un indicador preocupante de la pobreza en el mundo. Es necesario cambiar y estamos cambiando. El mundo ha disminuido notablemente las muertes maternas evitables, teniendo en cuenta que el 85% de ellas pueden ser evitables. Pero el blanco, en lo que estamos esperando para las metas del milenio, no se van a poder cumplir. Y el análisis fundamental está dado por la cantidad de determinantes sociales, económicos y políticos que determinan esa muerte materna. En este mapa podemos observar que persisten graves problemas de mortalidad en muchos de los países de África y de Asia. América Latina ha tenido un comportamiento relativamente favorable en los últimos años, excepto en Bolivia, pero hay una tendencia notable a la mejoría, sin embargo no vamos a poder cumplir. Todos ustedes saben que muchas de las muertes maternas obedecen fundamentalmente a las enfermedades asociadas con la gestación. El empoderamiento y la falta de oportunidad, la falta de empoderamiento y la falta de oportunidad que tienen muchas mujeres durante el trabajo de parto y el parto, lleva a la presencia de estas causas de mortalidad, como la hemorragia, los trastornos hipertensivos, etc. Y ahí es donde tenemos que empezar a pensar que estas mujeres pudieron haber tenido una oportunidad diferente si aumentásemos la educación, el empoderamiento, la riqueza contextual de ellas como mujeres para su proceso reproductivo. A pesar de que esto, hay una tendencia al cambio también, en la mortalidad neonatal, hay una disminución, una tendencia a la disminución, persisten problemas importantes en África y en Asia, y en la mortalidad infantil menos de 5 años también hay una tendencia a disminuir, pero persisten causas importantes de muerte que tienen que ver casi en el 40% de las muertes infantiles con la mortalidad neonatal. La mortalidad neonatal está determinada fundamentalmente por las infecciones neonatales, la asfixia y el trauma durante el parto, la prematurez y el bajo peso al nacer. Y si empezamos a ligar y asociar estos contextos, podemos darnos cuenta que muchas de estas situaciones vienen determinadas desde antes de la gestación. Estos indicadores han sido posibles a través de la investigación sistemática de las distintas causas en los países industrializados, y en una evaluación realizada por estos países plantean que uno de los factores fundamentales para la disminución de la prematurez y el bajo peso es, por ejemplo, la reducción del tabaco, del consumo de tabaco, factores que se podrían modular desde antes de la gestación. En Colombia hemos hecho cambios, se ha notado un verdadero impacto en la mortalidad materna y en la mortalidad perinatal, pero igualmente falta mucho. En Medellín, por ejemplo, nos podemos dar en este momento una cuota de satisfacción porque ya hemos logrado invertir en parte importante las curvas de comportamiento epidemiológico de la mortalidad por causas directas en rojo y por causas indirectas. Cuando esto ocurre es porque hemos intervenido con la participación de todos ustedes de manera favorable
en la atención, en el acompañamiento de las mamás durante la gestación, el parto y en el momento del posparto. Estas causas indirectas han aparecido en los últimos años como evidencia y es lo que nos permite entonces vislumbrar que a pesar de que ya cumplimos la meta del milenio en Medellín con la disminución de la mortalidad, todavía tenemos problemas que resolver. Tenemos que resolver problemas que se han identificado desde la mortalidad con la calidad, la baja calidad en la atención de los servicios de salud. Es importante y preocupante que todavía persistan evaluaciones inadecuadas, subvaloración de cuadros clínicos, de situaciones clínicas críticas y muchas otras situaciones que tienen que ver con la atención de enfermedades previamente establecidas en las mujeres que dan cuenta entonces de esa mortalidad por causas indirectas. Mujeres que han ingresado a la gestación potencialmente con tumores de estómago, tumores de colon, tumores del tubo neural, con problemas neurológicos importantes, con enfermedades cardiovasculares preexistentes. Es ahí donde entonces nuestra pregunta fundamental es, entonces, ¿por qué tenemos que cambiar? Tenemos que cambiar porque nos estamos enfrentando a situaciones que reflejan simplemente la falta de oportunidad de las personas, con enfermedades propias de su condición natural y de su genética o de su forma de vida, y condiciones también de su situación social, por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual. Estamos lejos todavía de poder controlar enfermedades, a pesar de que hay una tendencia al cambio, como el VIH, todavía persistimos con problemas de VIH, persistimos con problemas de hepatitis B, a pesar de que hay una tendencia a la disminución y hay unos logros, pero persisten las enfermedades de transmisión sexual y enfermedades que significan fundamentalmente violencia. Yo he preguntado en estos días recientes a las personas con las que he compartido una pregunta discreta diciendo ¿cuál es el agente causal de las enfermedades de transmisión sexual? Y obviamente estamos acostumbrados a identificar el VIH, la sífilis, la neisseria, etcétera. Pero en resumen, las enfermedades de transmisión sexual son violencia. Es una falta de empoderamiento y de apropiación, de fortaleza de las mujeres para que hagan valer sus derechos, se hagan tratar, se permitan tratarse dignamente y rescaten su valor como seres humanos dignos de todo respeto y protección por la sociedad, considerándolas a ellas las personas más importantes de la sociedad humana, porque en ellas se construye la familia y el futuro de la sociedad. Miren lo que pasa con la sífilis. Obviamente la clasificación podría ser un poco sesgada, pero la mayoría de las sífilis son sífilis latentes indeterminadas, lo que quiere decir que son mujeres que probablemente fueron contaminadas antes de la gestación, hasta un año antes o más, y eso significa que tenemos que ajustar nuestros papeles de hombres y de mujeres para poder trabajar conjuntamente desde una fase preconcepcional en la protección de la salud de las mujeres y de los niños. Y un problema bien importante en el país y en el mundo, esto no es un problema solamente de los países pobres o los países latinoamericanos, es un problema mundial, la adolescencia. Estos son unos datos parciales, totales, perdón, de la Encuesta Nacional de Salud de Profamilia, y miren lo que está pasando en el país. Prácticamente podríamos decir que una de cada 4 o cada 5 mujeres embarazadas son mujeres adolescentes. Esto refleja una falta de oportunidad para la apropiación de sus derechos y sus valores como mujeres, como personas, en las chicas que están creciendo y que van a ser el futuro de una sociedad en construcción. Entonces tenemos que apropiarnos de lo que tenemos de información. El gobierno ha propuesto el plan decenal y vamos a trabajar sobre este plan decenal en la propuesta que estamos elaborando, porque el plan decenal para el 2021 lo propone el gobierno como un mandato ciudadano que articula los distintos sectores, tanto privados como públicos y los comunitarios, para garantizar o mejorar las condiciones integrales de bienestar y calidad de vida. Es una carta de navegación y sobre esta situación política del momento vamos a tener que trabajar. El plan decenal de salud, y lo incluimos dentro de nuestra propuesta, identifica
4 enfoques complementarios. Está soportado fundamentalmente en un enfoque de derechos, tiene una perspectiva de género, o sea, que reconoce las diferencias de género y las diferencias de oportunidad y las capacidades de los distintos géneros que podemos tener en nuestra sociedad. Está fundamentalmente basado en la identificación de los determinantes sociales de la salud y establece un manejo de enfoque diferencial para disminuir la brecha de la inequidad y de la falta de oportunidad de atención a las personas. El propósito del plan decenal es lograr entonces una mayor equidad en salud, promover el desarrollo humano sostenible, construir un capital humano que permita el desarrollo y el avance de las futuras generaciones y disminuir la vulnerabilidad social y de los distintos grupos que tenemos en nuestra sociedad. El plan decenal incluye entonces para el proceso reproductivo, podemos vislumbrar 5 elementos de sus determinantes y son ellos la salud ambiental, la salud mental, la gestión de la salud y los determinantes, la salud de las enfermedades transmisibles y la salud sexual y reproductiva. Todos estos 5 elementos tienen que ver con el plan de preconcepción y los vamos a tocar en los diferentes momentos de la discusión en el foro. Entonces, para terminar, vamos a hacer una reflexión de cómo podemos hacer un cambio en la dirección de nuestro enfoque de salud. Para hacer un cambio en el enfoque de salud tenemos que cambiar nuestra forma de ver el mundo, nuestra óptica. La reflexión que presenta en la obra de Monet, Mujer con paraguas, nos muestra que de acuerdo como le permitamos a nuestras miradas la entrada de la luz y de las penumbras y las oscuridades, podemos ver 2 situaciones distintas o más situaciones. Por lo tanto, el ejercicio está en mirar al mundo de una manera distinta. Hemos tradicionalmente observado el mundo de manera retrospectiva, mirándolo hacia atrás, mirando en el aprendizaje de las experiencias pasadas. Además, hemos visto el mundo en una visión, en perspectiva, donde hemos construido proyectos y hemos construido normas, y esta es de corta mirada porque permite simplemente vislumbrar lo que vemos. Pero nuestra propuesta va más allá y utiliza el recurso de propuestas de la industria y de la empresa en el mundo que están en este momento enfrentados a planteamientos en prospectiva, planteamientos que tienen que ver con una visión del más allá. Es imaginarnos, es soñar, es pensarnos, es identificarnos cómo estaremos en los próximos 5 años, cómo podemos ayudar a transformar una sociedad como la nuestra que está en este momento bajo nuestra responsabilidad, integrando todos los elementos de las formas en que aprendemos los seres humanos, pensando y repensándonos, imaginándonos un futuro mejor, un momento mejor para nuestros conciudadanos y nuestros hijos, planeando de la mejor forma en una prospección que vaya más allá de los tangibles, de los elementos medibles, y transformando finalmente una sociedad humana como nos corresponde. En este sentido, entonces, la propuesta que vamos a liderar durante todo este tiempo es cómo vamos a identificar con oportunidad y pertinencia a las personas en su proyecto de vida y en su plan reproductivo. Vamos a trabajar en esta dinámica del ciclo de salud y vida que incluye desde el proceso de la crianza, la preparación para la adolescencia, bien sea a partir de una gestación que haya surgido en una fase de identificación de riesgos o de captación temprana o tardía como haya sido, y bajo este ideal pensamos identificar que es mirar la oportunidad de incluir a las personas desde mucho antes de estar gestando, cuando estamos empezando en un proceso de crianza en la educación escolar, modificando los sistemas educativos a partir de la generación de escuelas saludables, de escuelas transformantes, para facilitar que los estudiantes, los jóvenes en su proceso de adolescencia y de desarrollo social puedan desarrollar sus proyectos de vida, facilitarse entonces una organización de un plan reproductivo, un plan de su vida sexual a elección con respeto y dignidad, y que de tal manera puedan entonces acceder a atenciones, visitas, acompañamientos o procesos educativos en la fase preconcepcional, para que
finalmente puedan lograr una mejor vinculación a los sistemas de acompañamiento en salud y de identificación de riesgos. Es invertir el rol mirando en perspectiva desde el inicio de la vida y facilitando el proceso educativo. Es una larga tarea, es una tarea muy grande en la cual nos hemos comprometido con la alcaldía y con la Secretaría de Salud Municipal en la primera fase que estamos presentando, y está basada fundamentalmente en la identificación de los determinantes sociales de la salud. Si tenemos en cuenta que nuestra salud entonces es un sistema complejo que nos permite mejorarnos, autoadaptarnos, los sistemas sociales nos presentan distintas circunstancias que han sido identificadas como determinantes y que son lo que permite entonces que nosotros tengamos cada uno una forma diferente de vida y un resultado en salud diferente. Esta propuesta viene de Lalonde en Canadá en el 74, donde él fundamentalmente observando como ministro de Salud que existían diferencias en la comunidad canadiense, y entonces plantea que son los condicionantes sociales y económicos de las personas los que finalmente determinan la salud. No es la disponibilidad de tener equipos, de tener hospitales, de tener sistemas. Son cosas mucho más allá, que son sutiles a la hora de enfrentarnos con la realidad de las personas. El mundo entonces ha asumido estas propuestas, las ha llevado a la mesa y ha salido una política pública mundial, la Declaración de Río, de los determinantes sociales de la salud que deben hacer parte y que están incluidos en el plan decenal y que obviamente los vamos a tener en cuenta en la propuesta de acompañamiento social preconcepcional. ¿Qué busca el análisis de determinantes? Pues mejorar la capacidad de gobernabilidad, de autogestión de las personas en su propia condición de salud y en el logro de sus capacidades y el desarrollo personal, social y familiar. Participación entonces de aquellos individuos o gestores de políticas públicas, reducir las brechas de equidad, de inequidad en salud y en desarrollo humano, aumentar la capacidad de gobernabilidad y autogestión con la comunidad y con las empresas, y obviamente realizar una monitorización. Estas son las 5 propuestas de la Conferencia Mundial de Río, y que nos permite entonces trabajar de manera conjunta con hombres, mujeres y niños en una promoción de la salud y en un cuidado de la salud para proteger el futuro de la sociedad. Nuestro plan y nuestra propuesta que vamos a trabajar a partir de casos clínicos tiene los siguientes precedentes. Finalmente, entonces, podemos reconocer que la mayoría de las gestaciones en el mundo no son planeadas, no solamente ocurre en nuestro país, sino en otros países del mundo, incluso países industrializados. Se sabe que cada minuto se conciben 100 gestaciones y a pesar de que un número importante de ellas se pierden, el 55% de ellas continúan hasta el final, de ellas se espera hasta un 15% de abortos y un 95% en condiciones adecuadas van a terminar bien la gestación. Las usuarias de planificación familiar en el mundo no alcanzan el 40% de las poblaciones, sobre todo en países donde no hay equidad, donde no hay distribución adecuada de los recursos. El 60% de las mujeres reciben medicamentos durante la gestación y muchas de ellas se exponen a drogas y a tóxicos, y ahí es una cifra bien preocupante. El 75% de ellas están asociadas con violencia sexual. Las mujeres que plantean su gestación en el mundo, se ha determinado que tienen mejores resultados. Bajo estos preceptos, estos precedentes, entonces hemos propuesto este plan de acompañamiento social preconcepcional con enfoques de derechos. Voy a leerlo, aunque ya lo he leído en 2 o 3 ocasiones con los encuentros previos con los que han podido participar, y dice así: el plan de acompañamiento social es un conjunto de acciones que buscan identificar y transformar con los individuos y las comunidades las condiciones de riesgo biomédico, comportamental y social para proteger la salud reproductiva de la mujer y del hombre. En este sentido, es incluyente en género y con oportunidad de participación de cada uno de ellos.
con el propósito entonces de contribuir con la población en la organización de sus planes reproductivos, en el mejoramiento de la construcción de la familia gestante, la crianza, y en consecuencia contribuir con la disminución de la morbilidad y la mortalidad materna y perinatal evitables, soportado fundamentalmente en acciones de promoción de la salud, o sea, educación en salud y para la salud, prevención en consecuencia de la enfermedad y prevención de la discapacidad, o sea, de la pérdida de la función y de las capacidades humanas asociadas con la atención obstétrica. De esta forma, se pretende favorecer el empoderamiento, o sea, el engrandecimiento, el enriquecimiento de las personas, sobre todo de las familias gestantes que pretenden formar una familia, de manera individual y colectiva, y se les responsabiliza, una vez son conscientes de su condición de salud y de vida, del propio cuidado de la salud, de la protección de la vida. Una cosa que queremos insistir en esta propuesta es que no estamos promoviendo un programa, una apertura de consultorios, un cambio en la visión de la consulta externa, no. Estamos implementando, proponiendo un plan que vaya mucho más allá, que esté mirando en prospectiva, o sea, hacia el futuro, en una forma positiva, con una actitud positiva y propositiva hacia la autogestión de las personas para la preservación responsable y consciente de la salud. Basados en esta definición, queremos rescatar entonces que la propuesta, como ha sido identificada en el mundo, es un momento único, un momento especial, un momento de verdad para favorecer el empoderamiento de mujeres y de hombres en la adopción de proyectos de vida y planes reproductivos y estrategias que les mejore sus condiciones de vida y favorezca el desarrollo de sus capacidades. En el encuentro reciente, que es el primero que se ha realizado en el mundo sobre preconcepción, en el 2010, plantean los autores que la preconcepción debe beneficiar primero a la salud de la mujer, no excluyendo al hombre, y que una vez esté gestando, los beneficios sobre esta se expanden sobre la sociedad. El fundamento entonces de la asistencia preconcepcional es la educación, la promoción en salud y para la salud, y por lo tanto es ayudar a que las personas ellas mismas gestionen la prevención de riesgos, la identificación de los mismos y la evitación de complicaciones. Cada mujer entonces en edad fértil debe ser el centro de atención en el enfoque integral de las personas en cualquier momento, en cualquier escenario de los sistemas de salud o de los sistemas educativos. Si empoderamos a las mujeres, si las facilitamos en su desarrollo, en el logro de sus competencias y de sus capacidades individuales, las empoderamos para que mantengan la formación personal, para que logren mejoramiento de sus condiciones de conocimiento y de habilidad para el desarrollo social, vamos a tener una mejor condición de salud y de vida en el futuro de nuestros hijos. Los autores proponen varias preguntas que pueden ser las preguntas básicas. Yo he rescatado de estas preguntas dos fundamentales que deberían hacer parte del discurso, del armamentario, del análisis o del trabajo con las personas. Todos los médicos, las enfermeras, los odontólogos, los psicólogos, los trabajadores sociales, los nutricionistas y las personas que trabajamos en salud, deberíamos mantener en el análisis, en el enfrentamiento con las personas, en la relación con las personas, dos preguntas. ¿Cómo planeas, si estás teniendo tu vida sexual, planeas controlar o evitar tu gestación? ¿O cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo yo favorecer tu logro del proyecto de vida y plan reproductivo? Entonces, el resumen, que esta es ya la parte final, de la salud de la salud preconcepcional y en el encuentro que vamos a tener, vamos a trabajar sobre estos aspectos enfocando estas dos últimas diapositivas en el análisis de cada uno de los casos que trabajemos. Se sugiere que se debe hacer siempre en el encuentro ya en salud, en los consultorios, en el análisis con las personas, una historia clínica completa que tenga que ver con los antecedentes personales, los antecedentes sexuales y reproductivos,
y con el examen físico completo. Para las mujeres, un examen físico completo incluye evaluación de la tiroides, evaluación del corazón. El 4 al 25% de las mujeres pueden tener un soplo que puede ser silente o mínimo y que se puede exacerbar durante la gestación. El análisis de los elementos básicos del laboratorio, incluido la hemoglobina, el hematocrito y las pruebas de laboratorio de exposición sexual, de todas las pruebas de exposición sexual, y en algunas de las condiciones metabólicas. Obviamente, la exposición o la vacunación se mide con la medición de anticuerpos, entonces es importante medir anticuerpos de las gérmenes o los enfermedades más comunes que afectan la gestación. Hacer entonces con ellas en todo momento la elaboración de un plan reproductivo. Tratar de implementar estrategias fáciles que permitan a las personas adecuar un plan nutricional para el logro de un peso corporal ideal. Motivar para la realización del ejercicio en familia, el ejercicio, la construcción de una nueva familia a través del mejoramiento de la cocina de la familia, en la implementación de las vacunas, las fundamentales, las vacunas que implican problemas realmente para la gestación y los primeros años de la vida, y un plan de prevención de lesiones físicas, de lesiones mentales y de situaciones sociales, o sea, de resolución de problemas. Con respecto a las enfermedades específicas, resolver aquellas situaciones que son enfermedades crónicas, la exposición a medicamentos teratogénicos, el abuso de drogas, sustancias tóxicas medioambientales, incluida fundamentalmente el cigarrillo y otros tóxicos ambientales, y la exposición al ambiente en ciudades como Medellín, que tienen un alto impacto sobre la salud respiratoria por ser un valle cerrado con alto nivel de contaminación, quizás uno de los mayores del mundo. Es importante recalcar que el periodo de mutagénesis, el periodo de susceptibilidad embrionaria, va aproximadamente desde el día 14 de la concepción, o sea, desde la segunda semana hasta la semana 8 o 9, cuando termina el desarrollo de los órganos en la fase embrionaria, y que a partir de la semana 9 disminuye de manera importante la exposición y el efecto teratogénico. Por lo tanto, durante esta fase es fundamental identificar desde la fase preconcepcional que las mujeres que hayan planeado su gestación deben evitar medicamentos, deben identificar su gestación tempranamente, iniciar tempranamente el acompañamiento gestacional y disminuir la exposición a tóxicos medioambientales y deleterios, incluido también la exposición a situaciones violentas. Los conceptos prácticos que vamos a plantear entonces es fundamentalmente un encuentro con el sistema como oportunidad para mejorar la salud, promover la salud con empoderamiento de las personas fundamentado en las mujeres, pero sin perder el empoderamiento que también tienen que tener los hombres, porque los hombres de nuestra sociedad tienen que asumir con responsabilidad su papel masculino como acompañantes y constructores de familias humanas, saludables y equitativas, que permitan que los niños puedan crecer en ambientes familiares favorables. No estamos protegiendo y defendiendo la estructura tradicional de la familia judeocristiana, estamos defendiendo simplemente el papel de la familia gestante, que en su principio es una mujer con su hijo, que debería tener por lo menos un acompañamiento social o un acompañamiento familiar, y que idealmente pues, puede ser, aunque no conviva con ella, un hombre como padre gestor que responda por la familia en la parte de apoyo económico, apoyo social y de valores. Hacer las preguntas claves que hemos propuesto, enfocarnos en los aspectos fundamentales de epidemiología básica, no en enfermedades complejas, facilitar el acceso a la historia y realizar en ellas una historia clínica completa, ayudar a elaborar un plan de salud sexual preconcepcional adecuado, optimizar la planificación familiar en todas las instancias, reducir los indicadores de gestación no planeada, mejorar el periodo intergenésico, sobre todo en aquellas mujeres y familias que han tenido riesgos o exposiciones en gestaciones previas, y mejorar las condiciones de salud de las personas. Ya para terminar, reducir entonces la exposición a teratógenos y transmisiones de enfermedades cromosómicas,
El uso de anticonvulsivantes debería ser parte de la Carta de Salud de las Personas. Los medicamentos deberían reconocerse en algunos antibióticos, entre ellos las tetraciclinas, algunos antifólicos y citostáticos, como metotrexate, que se utiliza para algunas enfermedades cutáneas y articulares, citostáticos para enfermedades malignas, y de inhibidores de ECA y ARAS que se utilizan para la hipertensión. Se debe advertirse que las mujeres que tengan enfermedad hipertensiva o enfermedad nefrogénica deben suspender estos medicamentos con anticipación a la gestación. Implementar la mejoría física, metabólica y cardiovascular. El ácido fólico ha sido uno de los pilares fundamentales del mejoramiento de la disminución de las malformaciones. Debe promoverse el uso del ácido fólico preventivamente al menos 3 meses, idealmente 6 meses, 400 microcentigramos antes de la gestación, y una vez empiece la gestación, aumentar el suministro a 1 miligramo durante el resto de la gestación. La inmunización, mantener al día vigente todo el plan de inmunización, y disminuir el uso y el control del tabaco, no solamente activo, sino también el pasivo en el hogar, aprovechando incluso esta como una oportunidad altruista para disminuir el tabaco. Y finalmente, evaluar de manera integral todos aquellos condicionantes del ambiente donde se vive, como son los condicionantes familiares, sociales, económicos, ambientales, administrativos, de vinculación al sistema y obviamente los problemas legales. Con esto entonces queremos finalizar favoreciendo entonces un espacio de discusión a partir del foro que se abrirá el día de mañana y donde esperamos que todos participen para que podamos aprender a repensar el modelo de salud y de atención en nuestra sociedad. Quedan entonces en estos últimos 15 minutos, tenemos la oportunidad de que ustedes escriban en el chat y estaremos respondiendo las preguntas que tengan a discusión para poder entonces responder y terminar la sesión de hoy. Atento a las preguntas. Si hay alguna pregunta, podemos responderla. Recuerdo a todos que ya la conferencia ha sido grabada, que va a estar en la plataforma para los que no pudieron asistir hoy a la conferencia. Muchas de las personas que asistieron al primer encuentro, pues entonces ya saben que está en la plataforma y que van a poder ingresar cuando lo deseen. Para el foro esperamos que participen activamente y que se apropien de la lectura, se apropien de las propuestas, de las reflexiones. Tendremos un segundo encuentro que será puesto en la plataforma la fecha confirmada y el lugar, y un tercer encuentro para finalizar este ciclo. También necesitamos que ustedes se apropien de este proceso y que lo difundan en las unidades de salud, en los centros de atención donde ustedes trabajan, para que otras personas se vinculen al segundo ciclo. Tenemos 70 personas en la primera fase y 70 en la segunda, y podemos recibir incluso más, pero esperamos que todas las personas de la ciudad se difundan en esta estrategia, que compartan y podamos entonces trabajar de la mano interdisciplinariamente con las personas para la salud de la comunidad de Medellín. Espero preguntas. ¿Alguna persona tiene alguna pregunta? Veo por acá a Isabel, a Luz Miriam Cano, Irene Acevedo, a Fran Herrera de Necoclí, estudiante 1, alguien que se vincula como asociación, APS Salud en el Hogar, el señor Alonso Escobar, que participa en todos los cursos como nuestro gestor y compañero de trabajo, por si tienen dudas, para que se comuniquen con él. Tenemos también a Mayra Alejandra Zapata, a Olga López y Sara Guelo. Buenas noches, saludos desde Necoclí, muchas gracias. ¿Algún comentario en particular?
Sara nos dice que entró un poco tarde, pero podemos hablar un poco acerca del marco legal para la asesoría preconcepcional. Sí, Sara, muy bien. Es una excelente pregunta porque está vigente. Hay una propuesta del ministerio. Si ustedes la revisan, es una propuesta muy enmarcada que dentro del contexto biomédico. Tiene todos los aspectos técnicos biomédicos, pero adolece de una integralidad, de un enfoque integral, y preocupa un poco porque esta propuesta parece no haber tenido en cuenta el Plan Decenal de Salud. De todas maneras, independiente de eso, es una propuesta que está en este momento lanzando el Ministerio de Salud. Por lo tanto, como no estamos diciendo por ahora que, y así lo vamos a defender, de que no es abrir consultorios de preconcepción, sino cambiar la actitud, vamos a tener muchos momentos de oportunidad con las personas si cambiamos nuestro chip. Primero, en una posición positiva, propositiva, o sea, ver el mundo de manera distinta. Si van a ver las diapositivas, tanto la presentación de ayer como la de hoy, hay una muy clara que es una invitación a pensar con un imaginario, pensar en perspectiva. Y en esa forma vamos a poder entonces cambiar nuestra actitud frente a las personas, no de entrada negarle la oportunidad de que haya cambio en ellas. Entonces esperamos que ese cambio se dé poco a poco y que podamos entonces facilitar una gestión que no tiene nada que ver con gastos ni dispensar instrumentos políticos o públicos. Es un cambio de actitud individual. Por lo tanto, está dentro del marco legal la propuesta que estamos presentando. Tendremos oportunidad de discutir al respecto también. ¿Algún otro concepto? Miriam saluda a las 5:45, no sabemos si se ha ido. Irene, me preocupa muchísimo los embarazos en adolescentes, nos dice Irene. ¿Cuál sería una forma eficaz de trabajo con este grupo de edad? Muy bien, Irene. Vamos a tratar de trabajar ese tema porque la gestación adolescente es un reto. Es un reto que yo propongo y lo vamos a analizar probablemente, que es repensar el modelo. Primero que todo, creo que hemos estigmatizado mucho a los adolescentes y los hemos condicionados como irreverentes y como que van en contra del desarrollo social. Tenemos que entender quién es un adolescente, comprender su funcionamiento cerebral y sus conductas, y creo que nos tenemos que acercar más a los adolescentes en una relación de pares. Dentro de la propuesta hay una propuesta muy interesante de llegar a las escuelas y los colegios y a los sitios públicos donde ellos se desarrollan socialmente con dos personajes, que los vamos a llamar Inocencia y Cándido. Con estos dos personajes esperamos tener una gestión de ciudad, una gestión educativa permanente donde los chicos se apropien de estos dos personajes y empiecen a visualizar un mundo diferente, un mundo de oportunidades distintas. Hay que trabajar intensamente en la apropiación de los proyectos de vida. Esa es una de las mejores estrategias, y en la oportunidad de mejoramiento en la planificación familiar. Les recuerdo que estamos simultáneamente en un taller, en la red está en la plataforma Atenea, un taller sobre planificación familiar, y en ese taller de planificación familiar pues vamos a tener opción de aprender estrategias y situaciones también soportadas en derechos para el mejoramiento de la asesoría en atención preconcepcional con planificación. O sea que hay mucho por trabajar y espero encontrarte en el foro trabajando conjuntamente. ¿Algún otro concepto? Marco legal. Muy bien. Bueno, yo creo que ya no hay más personas que vayan a participar. Esperamos entonces que hayan firmen, por favor. No podemos juzgar que todo embarazo adolescente es no deseado. Lo importante es que aseguremos en ellos educación. Correcto, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, Sara? Educación y, ah, vamos a ver acá, educación y, ¿cómo lleva el segundo renglón?
y comunicación tan amplia para que diseñen su propio proyecto de vida y tengan una toma de decisiones responsable frente a lo que les brindamos. Totalmente de acuerdo, Sara, esa es la actitud, pues que tenemos que cambiar nuestra perspectiva de ser adultos confrontadores de los adolescentes, regañadores, y más bien tenemos que acercarnos a ellos, entenderlos que están en un momento de remodelamiento cerebral y de cambio de vida, y que ese es el momento donde de verdad, momentos de verdad, que la fase preconcepcional nos debe servir para eso, para encontrar estos espacios. Muy bien, entonces vamos a dar por terminado. En la parte final Alonso les ha puesto la asistencia. Por favor tocan este clic en esta dirección y quedan vinculados como participantes del foro. Recuerden que está abierto en la red y les estaremos pasando la programación. Mañana empezaremos entonces con el pretest que se les aplicará para que lo realicen y el inicio del foro el día siguiente. Muchas gracias por la atención, espero que no haya sido muy cansón y fatigante y que haya sido claro el mensaje, y tenemos muchos momentos igualmente de verdad para discutir. Muchas gracias y una feliz noche. Terminamos entonces la grabación. Buenas noches.